¿Sabías que los primeros 30 segundos de tus vídeos, es decir, tus introducciones, tus intros, pueden arruinar por completo tu canal de YouTube o por el contrario pueden hacerlo explotar hacia el éxito? ¿Y por qué son tan importantes estos primeros 30 segundos en nuestros vídeos? Como sabes, YouTube valora y califica nuestros vídeos para ver si realmente merece la pena ser mostrados y que tengan alcance y que tengan muchas más visualizaciones, o si por el contrario es un vídeo malillo y por tanto tiene que ocultarlo. ¿Cómo valora esto? Por el tiempo de retención que tenga nuestros vídeos. Principalmente mediante esos primeros 30 segundos, esa pequeña introducción que tenemos siempre al principio. De hecho, si te fijas, en las métricas de YouTube es lo primero que te marca cuando te metes en el tema de retención. Te identifica y te dice cuál es el porcentaje de gente que se ha quedado a ver tu vídeo más allá de los primeros 30 segundos. Y tenemos que tener siempre en cuenta que todo aquello que nos dice YouTube en sus métricas es porque la plataforma lo tiene muy presente y es muy importante para ella a la hora de valorar si un vídeo es interesante o no. Y para esto es importante entender muy bien a YouTube, porque no hace las cosas al azar. Y es que realmente el objetivo de YouTube es la experiencia del usuario, es decir, que la gente tenga una buena experiencia viendo tus vídeos, y eso lo va a valorar mediante la capacidad de retención que tenga tu vídeo, que se puedan ver el vídeo de principio a fin y que encima pues tengan mucho tiempo de sesión, es decir, que a partir de un vídeo tuyo vayan a ver otro vídeo y otro vídeo y otro vídeo y otro vídeo. Y aquí es donde entra en juego el tema de la introducción, estos pequeños 30 segundos de nuestros vídeos. ¿Por qué? Porque si YouTube detecta que la gente no se queda ni a ver esos primeros 30 segundos, identifica que el vídeo no es interesante para la audiencia, y si no es interesante para la audiencia no le merece la pena mostrárselo a nadie más. Y por otro lado, si identifica que no pasa a la gente de esos primeros 30 segundos, YouTube, muy listo él, sabe que todos los anuncios que la plataforma ponga a continuación nadie los va a ver. Por tanto, sus anunciantes no van a pagar a la plataforma, no van a tener esas impresiones ni ese alcance. Y piensa que YouTube tiene esos dos valores, ¿vale? El hecho de la experiencia del usuario, del espectador, y el monetizar mediante el pago de los anunciantes. Y nuestros vídeos son precisamente su ventana de exposición de anuncios. Por tanto, hasta este punto es importante la intro. De hecho, lograr dominar esos primeros 30 segundos es lo que me ha permitido revivir mi canal de YouTube, levantarlo, reavivarlo y pasar de esto a esto. Increíble, ¿no? Pues quédate que te voy a enseñar cuáles son los elementos fundamentales que tienes que tener en cuenta a la hora de crear tus introducciones, esos primeros 30 segundos de tu vídeo, para convertirlos en unas intros irresistibles, que la gente no quiera irse nunca de tu vídeo. Y te voy a comentar también 3 errores que veo en casi todos los vídeos. En el 90% de los vídeos y canales que analizo los domingos encuentro casi siempre los mismos errores en las introducciones, así que al final del vídeo te voy a comentar cuáles son esos errores para que los puedas evitar de aquí en adelante y que tus intros arrasen y exploten tu canal y tus vídeos y tus visualizaciones y tus suscriptores. Así que bienvenido a un nuevo episodio de Dominando YouTube. Una buena intro es como tener varias capas, ¿vale? Tienes que tener en cuenta diferentes capas. Y la primera capa, aunque te parezca mentira, es el título y la miniatura. Y me vas a decir, vale, Sara, ¿y qué tendrá que ver el título y la miniatura con la introducción de mi vídeo si no tiene nada que ver con el contenido interior? Sí tiene que ver, y mucho. Y de hecho, si recuerdas, en la mayoría de los vídeos, en la mayoría de los directos, siempre os repito una y otra vez, cuando tengáis una idea de vídeo, lo primero que tenéis que pensar y plantear es el título y la miniatura. ¿Por qué? Porque si no identificas un buen título y no ves cómo puedes reflejar la idea de ese vídeo en una buena miniatura, mejor descarta esa idea. Porque a través de la miniatura y el título generamos una expectativa en el espectador. Porque en verdad, si en la miniatura y en el título no consigues generar esa expectativa, no consigues transmitir esa idea que quieres contar en tu vídeo, nadie va a hacer clic en el vídeo. Entonces te va a dar igual que el guión sea maravilloso, que hayas hecho la mejor introducción de 30 segundos, que hayas hecho una edición cinematográfica que ni Steven Spielberg. Es decir, cuando vean esa miniatura y ese título, ya van a tener como una cierta imagen de qué se tienen que esperar del contenido del vídeo. Y precisamente esa es la misión de una buena introducción, de esos primeros 30 segundos, confirmarle al espectador, a la audiencia, que está en el vídeo adecuado, que no solamente va a cumplir sus expectativas, sino que las vamos a superar con creces en este vídeo, o en el vídeo que están viendo. Pero bueno, en este vídeo también la vamos a superar con creces. Así que por eso es tan importante que primero identifiques tu miniatura y tu título antes de ponerte a escribir ningún guión.
Porque claro, ¿cómo vas a saber cómo confirmar al espectador las expectativas si ni siquiera sabes cuál va a ser ese título y esa miniatura que va a generar las expectativas? ¿Me entiendes? De hecho, esto no lo digo yo. Es que esto, para que todavía se reafirme más, lo ha dicho MrBeast en una entrevista que le hizo Coffeezilla. Título y la miniatura establecen las expectativas. Y al principio del vídeo, para minimizar el abandono, quieres asegurarles que esas expectativas se están cumpliendo. Si hace clic en un video tuyo, por ejemplo, Tether es una estafa, y luego en el comienzo mismo empieza a hablar de literalmente cualquier otra cosa, entonces te quedas como, oh, esto no es lo que esperaba a darle clic. Pero si en el comienzo del video ves Tether es una estafa, y te voy a enseñar por qué, entonces es como, bien que coinciden con las expectativas. Así que al principio, que coincida con las expectativas, y entonces usted quiere superarlos. Así que usted quiere asegurar a la gente que lo que hizo clic en es lo que están recibiendo, y luego volar su mente y ser como, pero también está recibiendo aún más. Y por ello te voy a poner de ejemplo uno de los vídeos de MrBeast. Me da igual, voy a escoger este mismo por escoger uno al azar y que veas que incluso es de los últimos, que no estamos hablando de algo que se hiciera antiguamente en YouTube, sino que se está haciendo ahora y que todavía funciona. Por ejemplo, ¿ves este vídeo de aquí? ¿Ves la miniatura que tiene? Esa miniatura que está mostrando personas dentro de un círculo. ¿Y qué está diciendo el título? 100 personas en 100 círculos y el dinero que van a ganar correspondiente a ello. Ya te está generando una expectativa y sabes perfectamente qué te vas a encontrar cuando hagas clic en ese vídeo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hacemos clic en el vídeo de MrBeast? Vamos a escucharlo. Detrás de mí hay 100 círculos y dentro de ellos hay 100 personas. No me importa si esto lleva semanas, meses o incluso un año. El último que salga de su círculo gana esos $500,000. Las reglas son simples. Si en cualquier momento cruzan la línea roja que rodea su círculo, pierden el $500,000. ¿Has visto? Reafirma lo que ya hemos identificado o que hemos previsto a través de la miniatura y el título del vídeo. Ahora bien, una vez que ya tienes definida la miniatura y el título, es momento de ponernos a trabajar, pero no lo vamos a hacer en los 30 segundos completos, sino en los primeros 5 segundos. Y te estarás preguntando, ¿qué? ¿Por qué 5 segundos si es muy poco tiempo? Bueno, para empezar, porque seguramente ya conoces el dicho que hay, el rumor que hay, la gran teoría que hay de que cada vez la sociedad tiene menor capacidad de atención. Es decir, tenemos tantísimas distracciones que en apenas unos pocos segundos necesitamos que el espectador se quede centrado en nuestros vídeos. Y más en YouTube, porque encima cuando están viendo nuestro vídeo en pantalla de ordenador, siempre aparece una columna a la derecha con recomendaciones de otros vídeos que también le puedan estar interesando. Entonces, cuando somos creadores de contenido que queremos robar la audiencia a ese canal, nos viene muy bien aparecer en el lado derecho. Pero cuando es nuestro vídeo el que está siendo visto, pues no nos hace tanta gracia que YouTube le esté mostrando otros vídeos al lado porque nos pueden estar robando la audiencia también. Entonces, es muy importante esos primeros 5 segundos, por un lado, por el tema de la retención, por el tema de la atención, de que digan, vale, me voy a quedar aquí porque este es el vídeo que necesito ver. Pero no solamente eso, es que esos 5 primeros segundos te influyen también en que terminen de tomar la decisión en hacer clic en tu vídeo. Es decir, van a ver tu miniatura, van a ver tu título. ¿Y qué pasa cuando estamos en el ordenador y ponemos por encima el ratón? Se reproducen unos pocos segundos del vídeo. Pero tanto si lo hacemos en el ordenador y ponemos el ratón por encima, como si lo hacemos con el móvil y estamos scrolleando y de repente el vídeo empieza a reproducirse solo. Entonces esos primeros 5 segundos tienen que confirmar la expectativa que se ha hecho el espectador a través de la miniatura y el título. Por ejemplo, en mi último vídeo, si pones el ratón por encima, ¿qué es lo que ocurre? Que salen imágenes de YouTube, el ordenador, dinerito. ¿Qué ocurre? Que salen imágenes que sé que tienen relación con los deseos y expectativas de mi público. Es decir, crecer en YouTube, hacer mejores contenidos en YouTube, ganar dinero con YouTube. Entonces, ¿qué hago? Les muestro imágenes de YouTube. Porque así, inconscientemente, lo que provocamos es que sepan e identifiquen que el vídeo sí o sí va a ir de YouTube. Y por tanto van a querer hacer clic y saber cómo se desarrolla todo el vídeo completo. ¿Ves por dónde va la cosa? De hecho, los youtubers más famosos, los que tienen más éxito, cumplen 2 pasos fundamentales que funcionan muy bien y siempre que puedas intenta aplicarlos. No siempre se puede, pero siempre que puedas, hazlo. Por un lado, que el primer fotograma del vídeo coincida con la miniatura del vídeo. Y el segundo es que la primera frase del vídeo coincida con el título del vídeo. Vale, ¿y qué hacemos con el resto de los 25 segundos que tenemos sobrantes de la introducción? ¿Qué hacemos ahí para mantener todavía más esa atención y que la gente ya, una vez que ya le hemos dejado claro que el vídeo cumple sus expectativas y que incluso puede que las lleguemos a superar,
¿Cómo mantenemos todavía más esa retención? Pues en los próximos segundos. No te obsesiones con que dure la introducción 30 segundos porque es una media, ¿vale? Es como la media que nos dice YouTube, entonces, bueno, siempre vamos en ese baremo de los 30 segundos. Pero si te fijas en los creadores de YouTube, unos hacen 30 segundos, otros te hacen 10, otros te hacen 45 segundos. Va a depender un poco de lo que tú necesites extender esa introducción para realmente captar al espectador. No te obsesiones de, no me dura 30 segundos, tengo que hacer que dure... No es la parte importante de esto. Lo que pasa es que se habla siempre de los 30 segundos porque es lo que nos indica YouTube. A partir de los primeros 5 segundos, tu misión es crear curiosidad acerca del vídeo, para que la gente se le generen esas preguntas que luego digan, a ver cómo termina esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurrirá? ¿Esto me podría venir bien? ¿Me lo va a solucionar? Genera ese tipo de preguntas inconscientes en la mente del espectador. Para ello tienes que prepararle el terreno al espectador y sobre todo dejarle muy claro cuál es el objetivo del vídeo. Fíjate en lo de MrBeast. Si consiguen superar X cosa, van a conseguir X cantidad de dinero. Genial, tenemos muy claro qué va a pasar. Este vídeo, ¿qué te voy a enseñar? Las claves principales de cómo hacer una buena introducción y qué errores debes evitar a toda costa. Queda muy claro cuál es el objetivo del vídeo, te pone en situación y ya sabe el espectador qué tiene que esperar del vídeo. Y es que me he encontrado muchos análisis de canales que tocáis temas como muy personales, arrancáis sin explicar absolutamente nada y el espectador no entra dentro de vuestra historia. Pensad vuestros vídeos de YouTube como si fueran películas cortas, reducidas, de tal manera que tenéis que poner en contexto al espectador de qué tiene que esperar del vídeo para que os pueda acompañar bien de principio a fin del vídeo. Y precisamente en estos primeros segundos es donde llegamos a dominar y controlar la psicología de nuestro espectador. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tienes que tener muy claro que nuestro cerebro está diseñado para cerrar ciclos, es decir, odiamos tener preguntas abiertas. Esto lo hacen mucho en los capítulos de las series. El momento más importante que llevas esperando durante todo el episodio, ¡pum!, te cortan el episodio justo ahí para que tengas ganas de verte el siguiente. Odiamos que nos dejen esos círculos abiertos. Y de hecho, ese tipo de tácticas se tienen que usar también aquí en YouTube para los cierres, para que en esos cierres la gente no se vaya antes de que termines el vídeo y la retención sea lo más lineal y lo más recta posible. Pero de eso hablaremos en otro vídeo tranquilamente, de cómo hacer un buen cierre para aumentar todavía más esa retención y que la gente no se vaya antes de tiempo. Pero eso en otro vídeo, ¿vale? Y para hacer un ciclo sin cierre no tienes tampoco que complicarte la vida, no tienes que ser Shakespeare escribiendo introducciones, tan solo tienes que dejar esa curiosidad de qué va a pasar a continuación, de necesito saber qué va a pasar. Yo lo he hecho aquí, yo cuando te he dicho te voy a explicar cuáles son las claves para hacer una buena introducción y evitar los errores que comete casi el 90% de los canales de YouTube. Ahí ya te estoy generando una curiosidad, te estoy generando ese ciclo abierto de, ahora necesito saber cuáles son esas claves para hacer las introducciones y cuáles son los errores que tengo que evitar. Es tan sencillo como eso, o la clásica introducción de, en este vídeo te voy a explicar las 3 claves para hacer una buena introducción que nadie te está contando y que tú deberías estar aplicando desde ya. Fíjate qué te ha provocado inconscientemente esa frase. Ahí lo que se está provocando es ese ciclo abierto que tu mente necesita cerrar. Por tanto, se genera la curiosidad. Por otro lado, en tu intro debes tener muy presente el contar el contexto de lo que vas a explicar a continuación. Es decir, de dónde procede tu idea, por qué consideras que es interesante para el espectador, por qué debería escucharte el espectador en sí, por qué deberían quedarse hasta el final. Piensa que tenemos un tiempo muy reducido y muchas cosas que hacer. Y a lo mejor un vídeo de 10-15 minutos, pues necesitamos como que nos justifiquen por qué deberíamos verlo hasta el final. Y ese contexto es lo que te va a permitir que el espectador diga, vale, necesito verme este vídeo sí o sí porque si no me voy a perder algo. Mira, porque hay un background ahí que yo puedo aprender de eso para evitar ciertos errores o ciertos fracasos. Es decir, dejarle muy claro a tu espectador qué es lo que va a sacar en concreto de ver tu vídeo completo. Ya sea entretenimiento, ya sea diversión, ya sea que le enseñes algo, que le descubras algo que no ha conocido nunca, que a él le quede claro. Piensa que el ser humano es un poco egoísta y no le interesa tu vida como tal. Le interesa saber cómo tu vida le puede afectar a él. Y a su vez, para generar contexto, necesitas construir cierta confianza en unos pocos segundos hacia tu espectador. Es decir, ¿por qué debería escucharte a ti y no a otra persona? ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes para hablarle de ese tema o contarle eso? En mi caso, por ejemplo, si te fijas, yo lo he hecho también en esta intro.
De hecho, lograr dominar esos primeros 30 segundos es lo que me ha permitido revivir mi canal de YouTube, levantarlo, reavivarlo y pasar de esto a esto. Lo que he hecho es generar confianza porque te estoy poniendo en situación de que yo ya he tenido resultados con lo que te vengo a contar a continuación. Por tanto, eso a ti te genera una confianza de, bueno, pues si tú lo has conseguido, voy a ver qué es lo que has hecho tú porque a lo mejor yo puedo hacerlo también. Y eso a su vez te va a poner en contexto también de quién soy yo, por si acaso has llegado al vídeo nuevo, no eres suscriptor, no conoces el canal, no sabes mi historia, que me ha pasado en algunos vídeos que hay ciertos comentarios con ciertas reticencias porque no saben la historia. Entonces, eso también pone en contexto de, bueno, pues esta persona si lo ha conseguido, voy a ver qué ha hecho y por qué le ha salido bien. Y una vez que ya me he ganado tu confianza, ya sabes quién soy y ya me he ganado como cierta autoridad, te explico cuál es el objetivo del vídeo, que es esta parte de aquí. Pues quédate que te voy a enseñar cuáles son los elementos fundamentales que tienes que tener en cuenta a la hora de crear tus introducciones, esos primeros 30 segundos de tu vídeo. ¿Ves? Te he explicado cuál es el objetivo, lo que vas a sacar en claro, que son las claves para hacer mejores introducciones dentro de YouTube, para mejorar lo que es la explosión de éxito y visualizaciones de tu canal, mejorar suscriptores. Y otro punto fundamental que tienes que tener muy en cuenta a la hora de hacer las intros es conectar emocionalmente. Y esto también lo he hecho yo aquí en este mismo vídeo, así que si has llegado hasta aquí es porque la intro está funcionando. Fíjate, nada más empezar el vídeo, yo he hecho esto para conectar contigo emocionalmente. ¿Sabías que los primeros 30 segundos de tus vídeos, es decir, tus introducciones, tus intros, pueden arruinar por completo tu canal de YouTube o por el contrario pueden hacerlo explotar hacia el éxito, hacerte viral, conseguir muchísimas visualizaciones? ¿Por qué con esta intro he conectado contigo emocionalmente? Pues porque estoy tocando un deseo o un miedo de mi público potencial. El deseo de tener éxito con YouTube y el miedo de arruinar el canal. ¿Ves por dónde va todo? ¿Cómo va jugando todo con la psicología y la emoción del espectador? Para eso también es muy importante, que otras veces ya os he hablado de ello, tener muy claro a quién os estáis dirigiendo y cuál es el objetivo del canal, ¿vale? Hasta aquí ya hemos visto cómo hacer una introducción irresistible. Ahora bien, vamos a ver qué errores deberías estar evitando, porque os lo he visto en muchos canales cuando hacemos revisión de canales los domingos, que cometéis este error en las intros y claro, luego venís y me decís que es que el canal no os funciona y que no tenéis visualizaciones y que YouTube os odia. YouTube no te odia. Lo que pasa es que hay que hacer ciertos ajustes. ¿Cuáles son esos errores? Pues para empezar, elimina desde ya las cabeceras. Fuera las cabeceras. La típica presentación con música, el logo, efectos, que si b-rolls y imágenes tuyas, fuera eso. ¿Por qué? Porque al final te lo estoy diciendo, los primeros segundos son fundamentales para que el espectador se quede a ver tu vídeo completo y que YouTube diga, mira, este vídeo interesa y aporta una buena experiencia a este espectador o a esta audiencia o a la gente en general. Por tanto, voy a darle más visibilidad. Si metes esa cabecera, esa retención de los primeros segundos se te va a marchar porque la gente no quiere ver esa cabecera. Quiere que le des la solución o la expectativa que le has provocado o la promesa que le has prometido con tu miniatura y con tu título. Lo de las cabeceras son cosas de los canales de YouTube de los 2000, bueno, incluso más para atrás. Ya no funcionan. Necesitas ir directo al grano, tocar emociones, dejarles muy claro de qué va a tratar el vídeo, cuál es el objetivo, por qué deberían escucharte a ti. Eso es lo que tiene que ir en la intro. Y esto me lleva a un segundo error garrafal que cometéis muchos. Empezar los vídeos presentándoos. No, elimina eso. La gente entra a YouTube para solucionar un problema o una curiosidad. No le interesa quién eres. Ya te irá descubriendo vídeo tras vídeo o ya se lo contarás de alguna manera a posteriori durante el vídeo. Por ejemplo, imagínate que yo este vídeo lo hubiese empezado diciendo: hola, soy Sara Panacea, me dedico a escalar negocios gracias a estrategias con YouTube y crecimiento orgánico. Y hoy te vengo a hablar de un vídeo muy chulo en el que vamos a tocar estos 3 temas. Y de repente entra la cabecera. Yo en esos primeros 5 segundos de presentación, de hola, ¿qué tal? Tú te habrías ido, no te habrías quedado hasta aquí ni de broma, ¿verdad? Así que olvídate de esas intros de presentación y vete al grano. Ya sabes, los primeros 5 segundos que cumplan las expectativas e incluso que las superen y que intentes coincidir ese título y esa miniatura para que se queden. No, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy te voy a hablar. No. Y el tercer error, que no me puedo creer que todavía lo estéis haciendo, es el hecho de que cuando empieza un vídeo, cuando vayas a hacer la intro de tu vídeo, no pidas que se suscriban a tu canal.
Por favor, todavía no les has dado nada, no te conocen, no saben quién eres, no les has aportado nada, no les has emocionado nada. ¿Por qué razón se iban a suscribir a tu canal? Estás pidiendo algo antes de dar. Y la creación de contenido y crecer en redes y crecer en YouTube y tener más suscriptores y tener muchas más visualizaciones es dar primero para recibir después. Y lo que vas a recibir después son suscriptores y visualizaciones. Entonces, no pidas que se suscriban a tu canal. Ya se suscribirán naturalmente si tu vídeo les ha gustado. Es decir, sale solo, porque además hoy en día, como la gente está tan acostumbrada ya y tiene tantísimos conocimientos acerca de cómo funcionan todas las estrategias de marketing, cómo funcionan todas estas técnicas de los hooks, de los enganches, de las call to action, de las llamadas a la acción, etc. Es como que incluso si haces esa llamada a la acción de suscríbete a mi canal, es muy probable que provoques la reacción contraria de tú a mí no me ordenas, no me apetece, pues ahora no me suscribo. Entonces es mejor que te centres en hacer un buen contenido, una buena intro, que salgan de ese vídeo diciendo wow, vaya cantidad de valor que me acaba de dar con este vídeo, me suscribo. Y esa parte emocional, esa impulsividad va a funcionar muchísimo mejor que si estás cada 2x3 en el vídeo diciendo, por cierto, suscríbete a mi canal, oye, si te está gustando mi canal, suscríbete, si quieres ver más vídeos, suscríbete, no hagas eso. Y mucho menos hacerla en la introducción, que todavía ni te conocen, porque mucha gente entrará en tu vídeo sin conocerte y ya le estás pidiendo algo. Preséntate primero mostrando lo que sabes hacer y lo que puedes hacer por ellos. Y créeme, si yo he conseguido con estas técnicas revivir un canal que estaba caput, porque yo este canal le usaba como campo de pruebas para hacer experimentos con el algoritmo, para superar yo también ciertas creencias limitantes, miedo a la cámara, aprender a comunicarme mejor, editar, etc. O sea, yo tenía el algoritmo de YouTube destrozadísimo y si yo he conseguido revivirlo reajustando estas pequeñas cosas en las intros y otras muchas que te voy a estar enseñando, y que encima he abandonado el canal hasta en 3 ocasiones, tú también puedes lograr los objetivos que quieras con tu canal de YouTube. Solo tienes que ser constante, centrarte en lo que tú tienes control y no dejar nada a la suerte, como te cuento en este vídeo de aquí. Así que nada, Arcadenians, nos vemos por el espacio digital, a darle caña a tu canal de YouTube. ¡Jivan B!